Diputado, buen día. Le saluda Rubén Atahuichi. ¿Cómo está? Buenos días a todos los que siguen el programa. Un saludo afectuoso, expresos para poder conversar con ustedes. Gracias por la invitación. ¿Qué consideraciones tiene después de, primero, las declaraciones de estos dos diputados que mencionaba, Andrés Flores y Daisy Choque, que dijeron que en 2019 Evo Morales había pedido a los movimientos sociales de que pidan su renuncia, ante la versión del propio Evo Morales, que cuando vio que Juan Carlos Huarachi pidió su renuncia, se declaró sorprendido y hasta molesto, hasta quiso buscarlo, dice, para hablar y pedirle explicaciones. ¿Qué criterio tiene, diputado? Buen día. Buenos días. Bueno, yo creo que estas declaraciones lo que hacen es afirmar aquel, para mí, fundamentado tema que se ha tocado durante mucho tiempo, sobre todo muchas personas han coincidido con que Evo Morales ocasionó y provocó ese vacío de poder con el objeto de generar una lucha fratricida entre bolivianos y así en ese momento coyuntural poder reposicionarse en la presidencia. Esto lo que hace más bien es reafirmar esta decisión que tomaron muchas personas de decir la verdad hace mucho tiempo atrás. Lo lamentable para mí es que este factor es de cohesión con el movimiento al socialismo y bueno, cuando se disparan algunos colegas parlamentarios diciendo la verdad, seguramente tendrán represalias a futuro. Creo que han acabado su carrera política al haber denunciado esa verdad, pero lo peor de todo es que materialmente y desde la justicia no vamos a tener ninguna respuesta real, porque la justicia secuestrada no está investigando los hechos que sucedieron en 2019, sino lo que el gobierno quiere que se investigue, posicionando esa falsa narrativa del golpe de Estado. Entonces, yo creo que para la población ya queda clara lo que ha sucedido, reafirma todas esas denuncias que se han hecho, y para estos dos colegas van a ser alejados inmediatamente a futuro del movimiento al socialismo, porque al develar la verdad lo que han hecho más bien es acabar su carrera política, porque si algo sí el movimiento al socialismo no va a dejar que se averigüe la verdad, es los hechos del 2019 y Evo Morales en su renuncia y abandono del cargo. ¿Usted cree, Marcelo, ya digamos en un comentario fuera político, fuera de lo político, que una persona sea capaz de sugerir una petición de la naturaleza con la que se le recuerda a Evo Morales? ¿Por qué qué motivación tendría pedir que pidan su renuncia, por ejemplo, cuando él por su cuenta podía hacerlo, cuando no había mucha presión entonces? Lo que pasa es que se estaba construyendo un escenario de inestabilidad política y social producto del fraude electoral. Y Evo Morales nos ha demostrado ahora que no es presidente, que está enfermo de poder, a niveles de llegar a comprometer a sus propias estructuras, hacer denuncias respecto al narcotráfico y otros que demuestran cuando hay una angustia de poder, cuando hay una enfermedad, a lo que pueden llegar el ser humano, en este caso Evo Morales, de realizar actos para poder lograr sus objetivos. Y a mí no me extraña, y a la población, que esa decisión que ha tomado, que además ya fue denunciada oportunamente por otras personas, tengan un asidero en quienes en este momento están ocupando cargos de alto mando dentro de la organización política que es el movimiento socialista. Estamos hablando incluso de un jefe de bancada que tiene el respaldo de una mayoría de los miembros del MAS en la Asamblea Legislativa. Entonces, la construcción más bien cada vez de esta vacío de poder y esta lucha fratricida y la responsabilidad total de quienes acompañaban a Evo Morales en su momento, ya ha sido revelada a la población. Yo creo que la población ya ha juzgado el escenario del 2019. Lo que sí va a quedar siempre pendiente es que una justicia corrompida y sobre todo una justicia que está al servicio del Poder Ejecutivo y del marxismo no va a permitir la averiguación de la verdad. Y también hay que ser honestos en esto, el MAS que cuando se habla del golpe encuentra cohesión para la futura elección, entonces va a quedar ahí, pero en la población ya la figura clara de lo que ha sucedido. De todas maneras, no es el hecho único que ocurrió en 2019, por ejemplo, la sucesión de Yanine Áñez, por la que ha sido juzgada a 10 años de prisión en el caso Golpe de Estado 2, todavía no encuentra explicación jurídica, por lo menos lo entendemos así, porque ella misma lo admite a través de su secretario cuando el 12 de noviembre pide la comprobación de quórum
Víctor Hugo Zamora le dice que no hay quórum y por tanto suspende la sesión en senadores, pero ella se proclama primero presidente del Senado. Luego baja al hemiciclo de diputados para proclamarse presidenta sin quórum y también sin la asistencia de la principal fuerza política que tenía entonces 2/3, el Movimiento al Socialismo. ¿Cómo lee esto, Marcelo? Yo creo que el Movimiento al Socialismo no respeta la Constitución y la ley, y cuando ya retoman el poder en 2020, cohesionan a su órgano judicial para que tome una determinación y aplique esta falsa narrativa del golpe de Estado, y como bien lo dijo el ministro Lima, a través de un juicio ordinario. En ese marco, los jueces que han estado resolviendo y los fiscales que han estado acusando tenían ya una narrativa clara respecto a qué es lo que deberían resolver, aspectos que incluso, hago un paréntesis, me atrevo a decir que se resuelve desde el despacho del ministro Lima, porque las sentencias salen de ahí, ni siquiera se toman la molestia de hacerlas, simplemente las leen. Pero cuando entramos a hablar de la legalidad, le doy un ejemplo: el día de ayer en la Asamblea Legislativa se ha rechazado un proyecto de un préstamo de dinero. A luces se ve que esta ley ha sido rechazada y hoy día ya está la presidencia generando interpretaciones antojadizas para lograr en la población de que esta ley ha sido aprobada. Me refiero cuando esto sale a la opinión pública. Entonces, yo creo que si tendríamos una justicia independiente, podríamos averiguar la verdad de los hechos, podríamos decir de manera cierta qué es lo que ha sucedido, y sin lugar a dudas las responsabilidades de quien ocasiona el vacío de poder y obliga a toda la institucionalidad democrática, Asamblea Legislativa, Tribunal Constitucional, órgano electoral, a buscar una estabilidad política y social en el país, porque ya sabíamos con estas declaraciones y confirmamos con estas declaraciones que había una persona atrás que ya tenía todo el plan maquiavélico para retornar al poder, aun cueste la vida de los bolivianos. ¿Acaso no hubo posibilidad de que más bien se recupere la institucionalidad, como dice la Constitución Política del Estado, con una sucesión constitucional? Porque Yanine Áñez primero era segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores, asume la presidencia de la Cámara de Senadores sin quórum, lo dicen los videos, lo dicen las actas. ¿Qué cree de esto, Marcelo? Yo creo que el ser exquisitos en lo jurídico, cuando alguien había generado esa compulsión social en la lucha fratricida entre bolivianos y se necesitaban respuestas institucionales, no se debe, mejor dicho, solamente analizar un hecho aislado. Es una cadena de eventos que derivan en la sucesión constitucional, pronunciamientos del Tribunal Constitucional, el propio órgano electoral, la Asamblea Legislativa, el Ejecutivo, ministros renunciando. Entonces, ser muy exquisitos en un tema que fue tan delicado, provocado por alguien que está enfermo de poder, que no le importaba la muerte de los bolivianos, que obligaba a sus estructuras a que le pidan la renuncia en ese plan maquiavélico con sus oligarquías que se habían creado durante 14 años, que se hicieron de la cosa pública, realmente es un tema muy complejo como para definir todo ese evento y todos esos hechos que sucedieron en el 2019 es simplemente un acto que además fue avalado por otros tribunales y por otros órganos después de que se había concretado la sucesión. Entonces había que salir de la situación a como dé lugar, diputado. Sin lugar a dudas que había que darle estabilidad política y social al país, y no creo que haya sido a como dé lugar, porque varias instituciones se pronuncian después de lo que sucede en la Asamblea, dan su respaldo. Inclusive hay sentencias constitucionales que en su momento dijeron de manera taxativa de que no hubo una alteración al orden constitucional. Entonces no pueden borrar con el codo lo que hacen con la mano, menos aún cuando ahora hay decisiones de algunos colegas parlamentarios que en el marco de la unidad del país sacan a la luz pública detalles ya íntimos dentro de sus propias estructuras que sabíamos nosotros como opositores, que sabía la población, que sabía la institucionalidad, y nos da cuenta que aquí hay un solo responsable que hizo un fraude electoral, dejó un vacío de poder y con eso una lucha entre bolivianos y la obvia necesidad de tener un presidente, no cueste lo que cueste, sino más bien para evitar que siga habiendo un derramamiento de sangre. Cuando dice usted de que no había que ser exquisitos en lo jurídico, coincide mucho con esto que en su momento dijo Waldo Albarracín en las reuniones de la Universidad Católica el domingo 10 de noviembre específicamente, cuando dijo que había que buscar una salida lo más cercana posible a la Constitución. Usted, que es diputado, que
genera debate, aprueba y sanciona leyes, la ley se cumple sí o sí, no hay medias tintas en esto. ¿Qué criterio tiene? Yo creo que la decisión que me pregunta a mí como abogado ha sido constitucional. Hay un fallo que se emitió el año pasado por parte del Tribunal Constitucional respecto a la solicitud que hizo una diputada de la época con relación a la sucesión de la presidencia en la Cámara de Diputados, que vuelve a ratificar de manera clara que no ha habido una alteración del orden constitucional. Entonces, lo que aquí estamos además es en una lucha de una narrativa que intenta imponer el movimiento al socialismo. No nos permite ver de manera conjunta todos los hechos que han sucedido, y obviamente eso tratan de cubrirlo porque el más sabe que independientemente sea Evo Morales o sea Luis Arce, necesitan de la narrativa del golpe para reproducir poder el 2025. Entonces ellos no van a permitir bajo ninguna consecuencia que se haga esta decisión de la justicia desde un punto de vista imparcial para darle certidumbre a la población. Van a seguir generando estos espacios y estas interpretaciones que son fuera del lugar. La institucionalidad del país tenía una responsabilidad de darle continuidad a un periodo constitucional cuando había una persona que había definido seguir en el poder cueste lo que cueste. Y ahí yo creo que deberían estar las interrogantes, las preguntas, y tendríamos una justicia independiente y eficaz que tenga los pantalones necesarios para darle certidumbre a la población y sobre todo para que se responsabilice quienes son responsables. Tendríamos otro tipo de análisis y no estos puntos que algunos nos llevan a que sean sesgados en algunos casos. Ahora, ese día, el 11 de noviembre, su ahora jefe político de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, decía, palabras más, palabras menos, habría que garantizar quórum en la Asamblea Legislativa para la sucesión presidencial, para que el movimiento al socialismo no diga que hubo golpe. ¿Qué criterio tiene de esto que al final no se ha cumplido? Yo creo que va a seguir siendo una dicotomía esa respecto a que si hubo quórum o no hubo quórum. Yo creo que si vamos a interpretar el hecho en concreto, tendríamos también que hablar de la sentencia constitucional, que cuando se habla de la prórroga dice que no hay una alteración al orden constitucional porque se tomaron todos los recaudos necesarios para esa sucesión. Entonces yo creo que los actores como Carlos Mesa, que no estaban en gobierno y que además no tenían ni siquiera una bancada en la Asamblea Legislativa, pero que sí se preocuparon por la democracia en su momento, tienen visiones respecto a estas decisiones que se tomaron, pero hay personas que sí tenían responsabilidad política, y me refiero al señor Gloria Medina, me refiero al señor Tito Quiroga, quienes tenían bancadas en ese momento, ¿no? Y ellos podrían dar fe de lo que ha sucedido a través de las autoridades que estaban electas en las siglas políticas. Ahora, obviamente, esta disputa entre narrativas, dicen, entre uno y otro lado, golpe o fraude, no termina y parece reproducirse no solamente en el escenario político, sino en la misma sociedad, hasta en discusiones familiares, y ha dejado obviamente una división muy fuerte en el país, una polarización. ¿Cuándo se resuelve esto, diputado? ¿Perdón? ¿Me decía? Yo le decía que estas narrativas, como llaman en uno y otro lado, sobre golpe y fraude, han generado una división no solamente en el escenario político, sino en la misma sociedad. Hasta las discusiones familiares a veces se tornan tan complicadas hablando de estos dos elementos. ¿Cuándo podemos superar los bolivianos esta situación? Yo creo que el tema ya ha quedado claro para la población, más allá de la decisión política y la mentira judicial. Sabemos que ha habido un golpe de Estado y sobre todo ha existido, mejor dicho, no ha habido un golpe de Estado, lo que existe es un fraude electoral, y a partir de ahí una decisión política de golpearse Evo Morales, él mismo en la institucionalidad, como lo han dicho sus diputados, y en ese marco la construcción de una narrativa de un golpe de Estado falsa por parte del movimiento al socialismo. Ahora, si nosotros tendríamos la capacidad de pensar en la población, y me refiero a los que ejercen el poder, y en este caso Luis Arce, y dejar que la justicia investigue, podríamos cerrar esas heridas.
pero el MAS sabe y entiende muy bien que esta herida abierta de la dicotomía del golpe o del fraude le sirve para un proceso electoral. Y eso nos demuestra que siguen ellos pensando en sus apetitos personales, no en la población, aún estos apetitos personales tengan que juntar las ideas con Evo Morales en esta franca disputa que tienen por la administración de la cosa pública. ¿No pasa lo mismo en la oposición? Luis Fernando Camacho usualmente habla de fraude. El abanderado es Carlos Mesa, que incluso le dio el mote de fraude monumental. También Yanine Áñez se refiere como fraude. ¿No pasa lo mismo, digamos, alimentarse de esa narrativa para intentar ganar rédito político? Pero yo creo que el fraude ha sido demostrado científicamente por organismos internacionales. Ahí están la OEA y otros deudores que demostraron que existieron fraude en las elecciones del 2019. Si queremos ir a la población, empíricamente los bolivianos habíamos visto que había un fraude electoral cuando veíamos en nuestras mesas que votaban muertos, que se computaban a la inversa los votos que favorecían a la oposición y no al oficialismo. Creo que en ese sentido quienes están planteando y siempre hemos defendido que hay un fraude electoral, estamos haciendo en base a una serie de acontecimientos y de pronunciamientos de organismos independientes. El movimiento al socialismo se pronuncia a través de la narrativa del golpe de Estado con ellos mismos y las estructuras secuestradas del órgano judicial. Ahora, inclusive, pese a aquella situación de cohesión y sobre todo de obligatoriedad y presión que tienen para construir esta narrativa, como lo dijo el ministro Lima, ya hay voces disidentes dentro del propio movimiento al socialismo que ponen en evidencia que lo que se dicen desde sus estructuras no es la verdad. También es cuestionable el informe de la Organización de Estados Americanos. Ya se dijo que el informe preliminar debía salir el miércoles 13 de noviembre y no así el 10 de noviembre. Y nosotros nos basamos en un libro en el que Luis Almagro admite de que su intencionalidad de que la misión de observadores llegue a las elecciones de 2019 a Bolivia era evitar que Evo Morales sea reelegido. No lo dice un periodista, lo dice él en propia voz. También es subjetivo considerar de que hubo fraude, diputado. Yo creo que el tema está claro cuando hablas con organismos internacionales, no solamente la OEA, la Unión Europea, varios actores, el propio Evo Morales que pide esa auditoría porque entiende de que existe la posibilidad de generar a partir de estos organismos una verdad. Luego me están metiendo por la culata porque sabían que no estaría un fraude electoral. Pero yo creo que aquí, si queremos analizar más allá todavía, hay una responsabilidad política con el país, una angurria de poder manifiestamente plasmada en una sentencia constitucional cuando desoye a un pueblo que le dice a Evo Morales que no quiere la reelección, y a partir de ahí construyen estas sentencias apócrifas, estas sentencias entre cuatro paredes con algunos magistrados que ahora gozan de las mieles del poder y están administrando la cosa pública en altos cargos. Luego hablan de un tema tan sensible para la población que era no respetar el tema de lo que se había definido el 21F. Son varios elementos que si estaríamos en un Estado de Derecho tendríamos otros actores con detenciones preventivas, otros actores acusados, y no quienes están pagando la angustia de poder que el propio movimiento al socialismo empieza ya a señalar desde sus propias filas de que había un personaje nefasto para la democracia y le pone nombre y apellido, se llama Evo Morales. Ahora, viendo cómo están ocurriendo las disputas internas en el movimiento al socialismo, hay dos facciones claramente, hay una bifurcación política, incluso nosotros acá en broma decíamos, hay un movimiento al socialismo histórico y otro movimiento al socialismo nueva mayoría. ¿Cómo se encuentra la oposición? ¿Está sólida? Comunidad Ciudadana en particular acaban de expulsar de hecho a una senadora, Silvia Salame. ¿Cómo se encuentra Comunidad Ciudadana? Yo creo que una bancada de Comunidad Ciudadana hay una cohesión, ¿no? Por defender el voto opositor. Ayer hemos sido vigilantes respecto a las aprobaciones de créditos. Creo que se ha logrado un efectivo resultado, que obviamente estará en la discusión por parte del MAS porque tienen ellos las directivas, manejan todo lo que implica la posición de una asamblea legislativa de todo ámbito. Pero
la estructura está cuestionada. Lo que sí creo que hay que reflexionar es que tenemos una sociedad política opositora muy adultocéntrica, que no permite el recambio, que no mira a la juventud, y no solamente a la juventud por la edad, sino por las nuevas ideas que merece la oposición. Creo que hay una sociedad política adultocéntrica que solamente piensa que la construcción política es conforme a los años 90, cuando en estas sociedades modernas esto ha avanzado. Si no tenemos la lectura clara de incorporar actores diferentes que nos brinden además una posición distinta a la oposición y un planteamiento de unas políticas de Estado que beneficien a la población, es muy probable que sigamos teniendo estos malos, diría yo, resultados como hemos venido viendo hace 14 años. Pero esperemos que las decisiones acompañen a lo que necesita el país y sobre todo se aprenda de las lecciones pasadas y de los errores que se han cometido antes, y que la oposición se construya y se nutra y muestre que en unidad, como en 2019, se pueden lograr efectivas decisiones que dan resultados positivos a la población. Hay mucho oficio a la hora de hablar sobre la situación interna del movimiento al socialismo en algunos cuadros de la oposición. ¿Cómo considera, por ejemplo, la situación de Creemos, que por lo menos tiene 3 facciones? Hay una división interna también, hay expulsados también de esa fuerza política liderada por Luis Fernando Camacho, diputado Pedrazas. Yo creo que el gran problema de las oposiciones es justamente ser alianzas. Y cuando son alianzas hay visiones plurales dentro de la composición política de esta estructura. Lo que se tiene que trabajar y lo que nosotros venimos planteando es la construcción político-partidaria. No con partidos de los años 90, pero sí con visión de una construcción de un partido que te permita mínimamente tener coincidencias ideológicas y que a partir de ahí, en esta dicotomía de democracia, tiranía, abuso de poder, libertad, podamos plantearle al país una propuesta seria que permita generar a futuro una elección y una representación política que le dé un rumbo diferente al país. Creo que ese es el desafío. Lo demás es lo que siempre ha sucedido. No es la primera vez que estas alianzas tienen sus diferencias, pero lo que sí yo puedo decir por la oposición y por su mayoría, sino casi por todos los actores, es que en temas sensibles, en temas delicados, la unidad siempre se ha ido más allá de los partidos o alianzas que se encuentran ahora representadas. Me quedo con su cuestionamiento al adultocentrismo, porque quizás puede ser el fondo de los problemas en general del sistema político en el país. Es lindo hablar con usted. A ver, dígame. Voy a mantener siempre ese cuestionamiento. Entiendo que no es de agrado de muchas personas, pero claro, es una realidad que tiene que saber enfocarla. Yo no hablo solamente de la irrupción de la juventud, sino de las nuevas ideas, y que todo tiene un ciclo. Y ese ciclo merece dejarle al país respuestas claras, promover otro tipo de ideas, otro tipo de candidatos, otro tipo de actores políticos en beneficio de una oposición que necesita de ese recambio para plantearle al país una alternativa diferente al secuestro que hace el movimiento al socialismo de las instituciones, esa reproducción de poder por algunas castas, por algunas oligarquías que se han construido, y que en todo caso nos están demostrando que la angustia es tan grande que no importan las vidas humanas. Entonces sería importante que esos escenarios sean analizados a futuro, en un futuro pronto, mejor dicho, porque ya nos viene muy cerca la elección del 2025. Y si no lo plantean, bueno, pues los resultados serán los mismos de siempre y lamentablemente la oposición seguirá perdiendo las elecciones. Así es. Y habrá tiempo, diputado Pedrazas, para hablar incluso aquí en nuestros estudios sobre política, sobre los escenarios que se avecinan siempre, quizás, digamos, haciendo una lectura histórica para proyectar algún pensamiento crítico respecto a lo que se quiere en adelante. Lo invitamos para cuando sea la oportunidad, diputado. Para mí siempre es un gusto poder compartir con ustedes, agradezco el espacio que me dan, y cuando estén ustedes prestos para poder tener una charla respecto a la coyuntura, yo siempre voy a estar atento a su lema.